Vamos al aire. El diván de Gladys. Un momento de complicidad. Gladys en éxitos. Y son las 3:31 de este miércoles 23 de septiembre. Ya tengo conectada a la doctora Hilda Molina, neurocirujana. Es cubana, pero vive desde el 2009 en Argentina y desde allá viene haciendo una gran labor por los derechos humanos y por los valores considerados por ella, además, y también por quien conduce este espacio, fundamentales para la transformación de las sociedades y también lo que puede uno siempre aspirar, que es el desarrollo constante, sostenido de un país. Doctora, ¿cómo está? Buenas tardes y bienvenida. ¿Qué tal, Gladys? ¿Cómo anda? Bien, bien. Encantada de que seguimos compartiendo en este tema, ¿no? Seguimos compartiendo. Hay que decir exactamente que yo a la doctora la he entrevistado por redes, también por Instagram. Hicimos en días pasados además un Zoom también para un grupo como de 200 personas que la escuchó, la he estado entrevistando porque me parece que el tema que desarrolla y al cual le ha colocado el resaltador y buena parte de su tiempo, de los valores, pues sin duda es fundamental. Pero ¿por qué, doctora, usted ha iniciado esta campaña? Es como una cruzada y siempre insiste en el hecho de que espera irse de este plano físico, bueno, con la satisfacción de por lo menos haber dejado una huella en lo que es la cultura de los valores? ¿Por qué son tan importantes? Bueno, el valor es siempre digo, porque además me consta por mi profesión, ¿no? Que los seres humanos nacemos buenos, nacemos con valores ya. Excepto el psicópata, el ser humano nace bueno, pero su conducta en la vida va a depender del proceso de formación de su personalidad, cómo en ese proceso que ocurre en la niñez y en el seno de la familia, es o no educado en valores. Por eso es importantísimo. Y yo insisto, bueno, porque te lo he dicho en otras entrevistas, en mi país, Cuba, es un país forjado en valores, así nos lo enseñaban, y yo me di cuenta que cuando perdemos los valores, eso tiene una repercusión en la sociedad. El ser humano es la esencia de la sociedad. Cuando el ser humano se enferma, o sea, cuando es privado de valores, o pierde sus valores, o alguno de los valores, el ser humano se enferma y expresa los antivalores que tiene, los expresa en la sociedad. O sea, enferma también la sociedad, y eso es un proceso de involución, lleva un proceso de evolución de esa sociedad y de ese país. Eso yo me di cuenta desde muy joven, cuando comenzó este proceso de desaparición de los valores en mi país, y ya después, a medida que fui ya entrando en la medicina, en las neurociencias, yo me concentré en estudiar esto, ya lo estaba viviendo, lo estaba experimentando en mi persona, en mi país, en el medio donde me desenvolvía. Y ya lo quise también profundizar. A mí no me gusta la teoría, pero uno a veces necesita de la teoría para sustentar lo que uno va sintiendo en este caso, que tiene componentes sociológicos importantes, pero también componentes antropológicos. Sí, pero ¿por qué una sociedad que se supone tiene arraigados los valores, como usted dice, en el caso particular de su país, de Cuba, ¿por qué los pierde? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa por el ser humano al punto de pasar del amor al odio, si lo tenía, o el valor de la familia, que se destruya ese núcleo? ¿Por qué es tan manipulable? Sí, a ver cómo yo te puedo explicar qué pasó con nosotros sin entrar en la política, porque no quiero entrar en la política. A nosotros nos enseñaban, era lo primero que nos enseñaban, las primeras palabritas que tú escuchabas en mi país, yo nací en el año 1943, era hay que tener valores, nuestra patria se edificó sobre valores, y nos hablaban de 4 fundamentalmente: la familia, la libertad bien entendida y bien utilizada, en la doctrina del amor con todas las expresiones que tiene el amor, y la vocación de servicio. Siempre nos decían, tú tienes que ser lo que desees ser, lo que quieras, pero tu proyecto de vida debe estar inspirado en la vocación de servicio. Y bueno, llega un proceso que cambia mi país, y no fue una cosa espontánea, fue una cosa absolutamente preparada. Yo digo que a nosotros nos convirtieron
en un laboratorio de experimentación social, política y económica. No es que ocurrió espontáneamente, era difícil que espontáneamente a varias generaciones nuestras, la mía, que ya era una adolescente, la otra más joven que yo, y la de mis padres, era difícil que así sencillamente los perdiéramos. Pero hubo todo un proceso que yo siempre lo defino como una guerra psicológica contra el ser humano inerme, que nos hacía renunciar a nuestro propio yo. En mi país no fue nada difícil, o sea, nos aislaron, la situación de insularidad de Cuba ayudó a que estuviéramos aislados. Nos desinformaron de una manera absoluta, nos desconectaron del mundo porque los medios pasaron a manos del gobierno. Y además pasamos también a depender absolutamente de manera económica, la economía de todos pasó a depender del gobierno, porque todo pasó a propiedad de ellos. Pública. Entonces éramos personas aisladas, y ahí comienza un proceso que va contra los valores fundacionales. La familia se divide por problemas de tipo político. O sea, los que están a favor de ese sistema que comienza en el 59 y los que estamos, o los que no están a favor. La familia, inclusive, ahí se utiliza un instrumento mucho, que es la delación. Comenzó un proceso de delación de hermanos entre hermanos, de padres a hijos, pero no solamente la familia como institución, las religiones también. El pueblo cubano es un pueblo muy devoto, sobre todo católico, pero comenzó también un proceso de destrucción o de persecución de la religión, o sea, también te despojan de la fe. Y la enseñanza pasó también a manos del gobierno, o sea, que las escuelas dejaron de ser independientes desde el punto de vista del pensamiento. No quedó una sola organización de la sociedad civil libre, no quedó, todo pasó a manos de ellos. Inmediatamente, con esa pérdida de instituciones, la doctrina del amor se sustituyó por el odio. Fue algo absolutamente preparado, no espontáneo. Esto era además un plan, porque si no se dominaba rápidamente al ser humano, no se podía avanzar en el proyecto que se llevaba ya concebido. Renunciamos a nuestro proyecto de vida, porque para ser revolucionario había que asumir el proyecto de vida de los señores que comenzaron a gobernar en Cuba. O sea, los cedimos. Y la libertad, no te voy a decir que nos las quitaron, pero sí te voy a decir que las cedimos para que quede como responsabilidad nuestra. Todas las modalidades de libertades y de derechos las cedimos, dejamos que nos las quitaran. El respeto, que era algo muy importante en la sociedad en la que yo nací, fue sustituida por el miedo. Por el miedo, no por el terror. La verdad, que allá nos enseñaban desde niños, la verdad, vivir en la verdad, fue sustituido absolutamente por la mentira. Fíjate cómo el proceso. O sea, nos aíslan, nos desinforman, nos hacen depender económicamente, comienza la destrucción de todo esto. ¿Y cómo lo hacen? Discursos y consignas éticos. Pero no era aislado, era constante, sistemático. Yo después analicé y dije, era imposible que las neuronas pudieran soportar ese bombardeo, porque llegaba un momento que teníamos una fatiga emocional terrible. Yo sentía, la jovencita que era, yo amaba ese proceso, porque nos prometieron hacer una patria mejor. Pero además eso iba acompañado de una serie de actividades también inútiles, pero que nos tenían también distraídos y haciendo cosas, de manera que tú terminabas el día agobiado con ese bombardeo que era además global. ¿Cómo hacían? ¿Cómo transmitían todo eso? Bueno, estos discursos y estas consignas versaban sobre determinadas cosas. Primero, reescribieron la historia. Cuando un país se comienza a trabajar con una historia falsa, es muy malo. Se reescribió la historia. Inmediatamente la división, buenos y malos, revolucionarios y no revolucionarios, revolucionarios y mercenarios del imperio, que era como nos decíamos, o sea, bueno y malo, allí la división ya muy llena de odio. Consignas patrioteras,
no el patriotismo lindo que teníamos nosotros, sino el patrioterismo, ricos y pobres. O sea, el cultivar el resentimiento, más que el odio, el resentimiento, la envidia, lo que tú tienes porque no te corresponde y porque yo no lo tengo. O sea, el desconocimiento absoluto al mérito, que es algo muy importante para que una sociedad progrese. El tener un enemigo externo y un enemigo interno, siempre un enemigo poderoso. O sea, todo eso llevó a un proceso de extorsión psicológica, de manipulación emocional, que nos fue destruyendo la autoestima, despersonalizándonos, alienándonos y llevándonos a un extremo que un disidente, un amigo mío, un disidente cubano que quiero mucho, le dio el nombre de daño antropológico. O sea, Gladys, nos quebrantaron nuestra esencia como ser humano y de ser humano pasamos a ser como un ente amorfo, diluido en un ámbito que se llama masa. Ajá. O sea, es un proceso estudiado, basado ya después en las conversaciones que ya cuando yo era una persona más madura, inclusive dirigía un centro importante en Cuba, el señor Fidel Castro, que conversó mucho conmigo, me comentó que llevaba muchos años haciendo la revolución silente en América Latina, que sus guerrilleros ideológicos. Y cuando quise saber qué cosa era la revolución silente, me presta un libro que creo que lo he dicho en otras entrevistas, y un libro era de Anthony Gramsci. Y ahí es que yo me doy cuenta que todo eso que nos hicieron a nosotros había estado basado en los conceptos de Anthony Gramsci. Entra la neurona, entra la cultura, entra el alma de la persona y ya tú, ya hemos logrado todo, ya no hace falta guerra. Wow, es muy fuerte, doctora, porque además estamos hablando de un país que no es que hoy tiene una situación distinta, sino que sigue bajo ese sistema y como dice una masa que está inerte, que sencillamente pareciera que aceptó, cruzó los brazos, ya se resignó y justamente quisiera hablar, doctora, tengo que hacer una pausa, pero al regreso me gustaría que habláramos por qué, porque lo vemos además, hay disidentes desde el día 1 en Cuba. ¿Por qué algunos nunca se convencieron? ¿Por qué nunca algunos lograron creer y apoyar ese discurso político y además se dejaron afectar por lo que acaba de describir, todo lo que acaba de describir? ¿Por qué esa diferencia entre unos y otros? ¿De qué manera esas personas se protegieron? Porque tenían un criterio, qué pasaba y qué pasó con esas personas, que incluso podemos agregar a su madre, que siempre le dijo, no me gusta Fidel, y usted con 15 años le decía, a mí sí me gusta, y ahí hasta que finalmente se desencanta. Al regreso me gustaría que habláramos de eso, esa diferencia entre seres humanos, porque unos ceden y otros no. Y fueron pocos en Cuba, Gladys. Bueno, pero de eso vamos, sí, yo sé. Mi generación fueron pocos. Yo sé, pero vamos a hablar al regreso de eso, esa diferencia, ese elemento diferenciador que tienen esas personas que los protege de este tipo de personaje. Y del personaje también me gustaría hablar, porque usted lo estudió. Hay que decir que la doctora Hilda Molina no solamente que estuvo muy cerca, pero además es un elemento del cual a ella no le gusta hablar mucho, pero que podemos colocarlo y debemos colocarlo sobre la mesa para que se entienda el nivel de cercanía que logró, que se estableció incluso al punto de que el mismo Fidel Castro en algún momento se entusiasmó con ella desde otro punto de vista y hasta llegó a pedirle matrimonio. Eso es un elemento que a ella no le gusta mucho asomar, pero nos evidencia lo que fue la cercanía con el personaje y al regreso justamente nos gustaría con usted hurgar en la vida de Fidel Castro, en esa mente de Fidel Castro que usted siempre dice superior, era superior definitivamente, pero sin alma. Al regreso, por favor, doctora Hilda.